estás? Buenos días, Patricio, Mariano y a todo el equipo de la gente que nos está mirando. Un placer, un gusto. Bueno, ¿por qué será, digamos, ¿no? ¿Qué vendrá ahora posterior a este, tal vez, bueno, momento de subestimación permanente, ¿no? Hacia Córdoba? ¿Qué le puede molestar que Córdoba aumente las jubilaciones? A mí me llamó poderosamente la atención que el ministro Franco, y lo digo con respeto, no quiero agrietar, pero me llamó mucho la atención. Primero que mienta. No sé si miente por desconocimiento o miente con malicia. Lo que sí sé es que miente. Porque, digo, si vos, Patricio, me debes dinero, yo voy a la justicia te obliga a pagarme, vos me pagás, y yo con ese dinero voy y me compro un par de zapatillas. Las zapatillas no me las compré con tu dinero, me las compré con el mío que me debías. Bueno, esto es lo que pasó con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El gobernador de Córdoba tuvo lo que hay que tener y puso lo que hay que poner y fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir que la Nación reconozca la deuda que tiene para con nuestros jubilados, para con la Caja de Jubilaciones. Así logramos que la Caja le haga reconocer, que la Corte Suprema de Justicia le haga reconocer al Gobierno Nacional la deuda con Córdoba. En función de eso, el gobernador, cuando consiguió los fondos, hizo lo que tenía que hacer: cumplir con los cordobeses, cumplir con los jubilados, y lo hizo manteniendo el superávit fiscal, porque Córdoba mantiene el superávit fiscal hace 22 años, y cumpliendo con nuestros viejos, con los jubilados cordobeses, que pasaron de cobrar 380.000 pesos a 700.000, y que además se dio un bono de 100.000 pesos bimestral para todos aquellos que cobran hasta 1.300.000. ¿A quién puede molestarle que un gobierno, con sus propios recursos, sin pedirle nada a nadie, sin perder el superávit, decida aumentar las jubilaciones? ¿Por qué te podría molestar algo así? Entonces me llaman la atención dos cosas. Primero, el enojo del ministro Francos, porque no entiendo cómo alguien se puede enojar si aumentas las jubilaciones de nuestros jubilados. Segundo, decir que es con fondos de la Nación, cuando él sabe que son con fondos que la Nación le debe a Córdoba, por lo tanto son de Córdoba. Pero bueno, serán ellos los que tendrán que explicar los motivos, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Mariano. Bien, no solamente la subestimación, sino también en el tono agresivo, decir, son 200 los que son a 200 jubilados los que le aumentaron la jubilación. Y eso a los cordobeses nos molesta, porque decir, hay un gesto porque yo creo que cuando vos gobernás desde el ámbito público, tenés que generarle oportunidades a los ciudadanos, sobre todo a los cordobeses. Y esta es una oportunidad para los más viejos que la están pasando mal. No podés seguir subestimando desde el gobierno nacional de este porteño centrismo que pareciera que lo único que sucede es en la capital federal y no estamos viendo lo que pasa en el interior del país, ¿no? Totalmente, pero además no entender el movimiento del interior, porque cuando vos primero hiciste un acto de justicia con los jubilados cordobeses, cumpliste la palabra empeñada, que esto hizo Yarlora. Pero segundo, es no entender que, digo, ese jubilado que cobraba 380.000 pesos y ahora va a cobrar 700.000 pesos, ¿qué va a hacer con el dinero? Lo va a gastar en Río Tercero. Digo, el jubilado de Río Tercero que nos está escuchando, en total son 60.000 los jubilados que se ven beneficiados con estas medidas. ¿Dónde va a gastar esos 60.000 jubilados de Córdoba el dinero que pasó de 380 a 700.000 y a aquellos que les toque el bono de 100.000 bimestral? Ese bimestral, ese incremento a 700.000 pesos, se va a volcar a la economía regional, a la economía local. Digo, en Río Tercero el jubilado lo va a gastar en la farmacia, lo va a gastar en el súper, lo va a gastar en la tienda, lo va a gastar en el café, lo va a gastar en el movimiento económico. Ese dinero que circula y es dinero que mueve la economía local. Esto es entender la idiosincrasia del interior del interior. Pero además, Miguel, también, además, Miguel, lo que estás diciendo no deja de ser una carta jugada propiamente a lo que el gobierno nacional no tiene otra cosa que mirar a Córdoba, porque Córdoba nunca paró en obras, nunca paró en infraestructura, y la vez que la justicia falla a favor, después de tantos años, ¿no?, de reclamo de la Caja de Previsional,
lo primero desembolso es, la decisión es aumentarle la jubilación a los jubilados provinciales. O sea, acá hay una realidad, y con el anuncio de ayer, no me quiero adelantar lo de Mariano, con la El grito autopista federal. con la autopista, para terminar la obra pública de la autopista 19. Exactamente. Digo, eso también es un embate tremendo y se convierte en el primer adversario del gobierno nacional, que todavía no ha dirimido qué va a pasar con la obra pública del país. Lo que pasa es que, a ver, nosotros no queremos hacer esto porque somos adversarios de nadie. De hecho, nosotros hemos acompañado al presidente en muchísimas de sus decisiones y los vamos a seguir acompañando. Pero nosotros el presidente no es un adversario. Nosotros no somos kirchneristas. El presidente sabe que cuenta con nosotros. Che, tenemos un límite. El límite es Córdoba. El límite es la universidad pública, el límite son los cordobeses, el límite son los productores agropecuarios, el límite son las obras de infraestructura, el límite son nuestros vecinos. Digo, obviamente que nosotros queremos que al presidente le vaya bien, porque entender que a Córdoba no le puede ir bien si a la Argentina le va mal es clave. ¿Cómo le va a ir bien a Córdoba si la Argentina fracasa? Entonces hay que tratar de que al presidente le vaya bien, pero que le vaya bien o acompañarlo no significa aplaudirle todo como si fuésemos una foca. Che, nosotros en Córdoba no queremos pelear con nadie, porque no peleamos por pelear. Nosotros no nos oponemos por oponernos ni gritamos por gritar. Lo que sí defendemos es un modelo de país productivo. Nosotros queremos una Argentina productiva, queremos una Argentina con un Estado eficiente, con superávit, porque para nosotros el superávit es innegociable. Y en esto lo acompañamos al presidente Milei. Che, pero el superávit social también es innegociable. Porque si vos, para tener superávit fiscal, para que te cierren los números del Estado, estás dispuesto a que los adultos mayores, los jubilados, tengan que elegir entre comer o comprar un remedio, o estás dispuesto a abandonar a los intendentes, a abandonar las rutas nacionales que hay en las provincias, no mandar más los remedios de HIV o de cáncer, como ha pasado, no darle el incentivo docente a los docentes de la Argentina. Bueno, entonces así cualquiera tiene. Sí, es una ABC que Córdoba le enseña a la nación, con el perdón que tenga que ver con esto. Por eso, cuando yo recién decía que gobernar es generar oportunidades, es decir, bueno, a mí me deja las claras que hay un gobierno nacional que está lleno de improvisado, porque si vos vas a gobernar cerrando diferentes entes, así gobierna cualquiera. A ver, pero también, Mariano, una cosa, Mariano y Miguel me va a entender lo que decís vos. Creo que también hay mucho dirigente, Miguel, a lo largo de este territorio, que es una foca. O sea que también le está haciendo daño a esto que estás planteando vos. O sea, no nos puede vivir a Córdoba a nosotros yéndole mal a la nación. Eso es un sentido común, el uso del sentido común. Pero bueno, poder cerrar un instituto como el INTI, como el INTA, que son institutos que fueron creados hace 100 años. CONICET, que son bloquearle a los artistas. Creo que esto que dice Mariano respecto al INTI, al INTA, al CONICET, refleja qué tipo de país querés construir. Si vos querés construir un país donde la timba financiera sea la vedette de la economía, no necesitas el INTI, el INTA o el CONICET. Si vos querés un país donde la discusión sea productiva, tenés que entender que el INTA, por ejemplo, preguntar a los productores agropecuarios de Río Tercero si no se apoyan en el INTA para mejorar su producción, para mejorar su cosecha, para no contaminar con fertilizantes, para generar conciencia social en los productores agropecuarios que tengan prácticas sanas productivas. Ahí está el INTA, ayudando a la producción argentina. El INTI, ¿sabés la cantidad de industrias cordobesas que se respaldan? Y certifican sus productos en el INTI. Claro. Y gracias a la certificación que le dé el INTI, pueden exportar al mundo. Y el acompañamiento, obviamente. Entonces voy a decir, che, si tu modelo de país es productivo, va a entender la importancia que tienen los científicos, la Universidad Nacional sembrando y cosechando profesionales, el INTI, el INTA. Ahora, si tu modelo no es productivo, si tu modelo es abro las importaciones, que venga de todo el mundo bicicletas, zapatillas, camperas, autos chinos, comprémosle al mundo de todo y no le vendamos al mundo nada. Si ese es tu modelo, y primero creo que es un modelo equivocado,
creo que un modelo que beneficia solamente No a un está en nuestro pequeñísimo... ADN, Miguel, no está en nuestro Pero, a ADN, ver, obviamente. a ver, No, pero además creo que beneficia a un pequeñísimo sector de la Totalmente, economía totalmente. nacional ayer y que no genera empleo. Claro. Hoy por hoy está pasando un golpe a la industria textil realmente que no tienen ni idea de la magnitud que está generando. Ayer escuchaba a una persona, a uno de los miembros del directorio de esta industria textil en Mar del Plata, que fue la cuna de lo que es la fábrica de pullover y suéter, que todos la conocemos como Mauro Sergio. Personas de que los primeros que marcharon sobre esa industria fueron inmigrantes que vinieron a Argentina y bajaron en el puerto de Mar del Plata y empezaron a tejer manualmente los primeros pullovers. Se convirtió en una industria, una de las industrias más importantes que de la industria textil de ese rubro en la República Argentina, con sucursales en toda la República Argentina, y lamentablemente en el día de ayer dio de baja la empresa. Es un golpe que realmente con la industria textil, hablas con la industria zapatera, Sí, con hablas todos. con los peloteros de Con todos, Berlín, con todos. hablas con los productores de maquinaria agropecuaria. Sí, es muy simple. Yo, para que la gente nos entienda, se llama déficit de balanza comercial. ¿Qué significa? Si vos importás del mundo todo y al mundo no le vendés nada, y evidentemente te vas a fundir. Porque las industrias que producen y generan empleo, si la gente a esa industria nacional no le compra más bicicleta, pulóveres, vaqueros, jean, autos, la industria se va a fundir. Y la culpa no es de la gente. La gente, cuando puede entrar a una página china y comprarse un par de zapatillas en una página china y pagarla más barata, lo hace, porque la gente cuida el mango. Ahora, el que gobierna tiene que decir cuál va a ser la economía que yo voy a priorizar, cuál va a ser la industria que voy a cuidar, a dónde voy a focalizar el país productivo, porque así aparece el empleo, con planeamiento. Ahora, si yo abro la importación indiscriminadamente, si no le vendo al mundo nada, y tengo un país preparado para la timba financiera, ese país no necesita el INTI, ni el INTA, ni el CONICET, ni la universidad pública, porque no tiene pensado un modelo productivo. Y bueno, Por eso ayer se juntan los gobernadores, 6 gobernadores de la Argentina, con Schiaretti, ¿no? Y con dirigentes nacionales, diciendo, che, este es un grito federal. Porque mira que son gobernadores de distintos partidos, ¿eh? Puyaro viene del radicalismo, Yayora viene de Hacemos Unidos por Córdoba, el gobernador Torre, el gobernador de Jujuy, vienen de diferentes partidos. Sin embargo, los une la misma necesidad, que es la de entender que la Argentina no puede discutir si la Villarruel es traidora, si la Bullrich es montonera, si la Lali Depósito, si los Cucas, si los Mandriles, si Milei habla con la hermana. Estamos entrando en una cuestión muy emocional, muy profunda. Esto ya no es grieta, es una cuestión. Pero una discusión que yo me niego a tener. Totalmente. Yo quiero discutir qué vamos a hacer con el gas, qué vamos a hacer con el petróleo, qué vamos a hacer con la producción agropecuaria, cómo le vamos a agregar valor a nuestra producción, cómo vamos a hacer manufactura, cómo vamos a hacer que las industrias automotrices fabrican más y sean más competitivas. ¿Cómo vamos a abrir un canal de comercialización con el Pacífico, con Asia, con China, para sacar nuestros productos por los puertos chilenos? Digo, bueno, ayer veía el productor de cebollas que tuvo que tirar la cebolla. Yo digo, en otro país donde realmente el hambre está presente, hay otros países que hay hambre de verdad y nosotros fabricamos, o al menos tenemos ese legado de que hacemos alimentos para 400 millones de personas. No puede estar pasando que tenemos la producción. Pero vos imagínate que nosotros somos y fuimos un polo productivo químico, es uno de los más importantes del país, y hoy por hoy estamos luchando. Tenemos 400 personas. Petroquímica dio vuelta a la llave. Porque de esto se trata. Digo, yo vuelvo a repetirte, mira, te cuento una charla de papis del colegio, en realidad, porque estábamos en la previa de un encuentro escolar que los padres fuimos a acompañar a los hijos y charlando ahí con los papás, con las mamás, y sale el tema de un señor contaba que se había ido de vacaciones en julio a Brasil. Entonces salió el tema, ¿no? Sí, yo me fui a Brasil porque está re barato, bla, bla, bla. Y yo pensaba, ¿viste? Digo, es culpa de la gente que se fue a Brasil, que se fue a Miami, que se fue... No, la gente, cuando compara cuánto cuesta irse a Nono, a Mina Clavero, y a lo mejor te conviene irse a Brasil. Sí, a lo mejor sí. Claro. Ahora, ese mismo que se va a Brasil, si esta economía sigue así, capaz que el año que viene no se puede ir a ningún lado.
porque capaz lo hayan echado del trabajo. Y capaz que lo hayan echado del trabajo, aunque él no trabajaba en una fábrica de zapatillas, trabajaba en un bar, porque el bar se fundió. Porque la fábrica de zapatillas echó a la gente, porque la fábrica de auto echó a la gente, porque la fábrica Separa de el mecanismo productivo. Separa el mecanismo. Entonces, cuando vos no tenés mecanismo productivo, como Petroquímica Río Tercero, cuando no tenés políticas que desarrollen el empleo, aunque lo tuyo sea un bar, más tarde o más temprano, también vas a tener que cerrar el bar. Porque a tu bar va gente que trabaje en algún lado. Entonces, yo creo y veo con esperanza gobernadores de la Argentina de distintas fuerzas políticas que empiezan a decir, che, los que producimos en las provincias somos nosotros, nuestra gente. Son los productores agropecuarios, los que producen maquinaria agrícola, lo que producen software, el polo audiovisual, lo que producen en otras provincias, petróleo, gas. Nos tenemos que empezar a juntar. Para que no discutamos si el perro Conan o Lali de Depósito. No, para que la discusión sea productiva y no agresiva. Y ahí entra, ¿no? Es muy claro lo que decís, Miguel, y ahí entra un poco lo que te dije hace un ratito. También en esta escena, en esta escena o en este escenario, hay muchos dirigentes FOCA que piensan en el ombligo y dan una sentimiento, o sea, asienten lo que dice el presidente, ¿no? Y que se entienda esto. Cuando vos no tenés claridad sobre lo que dirigencialmente querés hacer para el ámbito que representes, acompañas estas políticas que estamos atravesando con mucha dureza, ¿no? Sin duda que es así. Hace un tiempo largo atrás, un día me pregunté, hablando con un propietario de uno de los mayoristas más importantes de electrodomésticos que instalaba acá en la ciudad de Río Tercero, y hablando con el dueño directamente, le pregunté ¿por qué abrís otra sucursal? Y me dijo, porque en los análisis de mercado que tenemos, Río Tercero tiene un salario muy importante en la ciudad, un polo salarial muy importante. Bueno, la semana pasada cerró una boca ese mayorista. ¿Por qué? Y porque se perdieron 250 puestos de trabajo en Petroquímica. Y ahora entonces arrastra ahí empieza una cadena negativa. Claro. Porque cuando la petroquímica trabaja, se abre una boca más, depende de un negocio, contrata más gente, pero como contrata más gente, ya un barcito nuevo se abrió al lado, porque a lo mejor le da de comer a la gente que trabaja, y ya el remisero hace más viaje. Ahora, a la inversa pasa lo contrario. Sí. Es un dominó. La petroquímica cierra la boca de expendio, cierra el bar, trabaja menos el taxi. Bueno, esto es entender la economía productiva de una región. Entonces, yo estoy convencido que la Argentina tiene salida. Estoy convencido de que la Argentina tiene un buen futuro, pero estoy convencido que los dirigentes tenemos que tratar de hablar con la gente para decirle, che, no te prendas en la grieta, no votes la grieta, ni de un lado ni del otro. No votes al que insulta, no votes al que grita, no votes al que agrede, no votes... No. Al que anda con una motosierra. Propone un plan productivo. Voté al que propone un plan productivo. Al que te dice cómo vamos a hacer para que Río Tercero tenga más puestos de trabajo, para que Petroquímica vuelva a abrir, para que FADEA en Córdoba no cierre, para que los productores agropecuarios puedan comprar maquinaria agrícola argentina y la industria de la maquinaria agrícola argentina siga trabajando. Este es el desafío. Tal cual. Miguel, agradecido, porque creo que también hay una poca cuestión de que hay que discutir con gente sensata y que también esté en la política, porque pasa eso también en los últimos tiempos, ¿no? O sea que hay mucha gente que está en la política que no es sensato, digamos, no se anima a dar esta discusión. Che, a lo que hay que votar es a lo que la gente tiene que entender que tiene un plan productivo, el que va a defender las cuestiones que hagan que una sociedad prospere, que se mueve, que se dinamice y que por lo tanto esa cadena tenga agregado de valor. Eso para mí lo más importante. Miguel, agradezco estos minutos para con nosotros, que tengas una buena jornada. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Saludos a la gente que nos está mirando. Que Dios los bendiga. Muy amable. Miguel Sicilia, nos vamos a